de comidas para llevar, puso un negocio de comidas para traer. Bueno, es un gusto saludar al doctor Roberto de Vague esta mañana. Roberto, un abrazo grande, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy bien, Roberto. ¿Usted cómo anda hoy feriado? Gracias por atendernos. No, por favor, no, por favor. Bueno, queremos saber en primer lugar en qué estado estamos, si es que se lo puede saber, ¿no? Porque, a ver, hay una especie de revolución informativa a nivel local y global también. Estamos sí viendo un desborde muy importante en Brasil, situaciones contrapuestas en Europa, con países que mejoran y otros que empeoran. Ayer aquí ha habido un poco más de casos que los últimos días, algo cerca de los 9.400, una cifra un poquito más alta que los últimos días. Entonces, hay mucho revuelo, mucho tema con la vacuna, mucho tema con los vuelos, mucho tema con los viajes, que viene una segunda ola, que no viene. Bueno, entonces queremos escucharlo un poquito para entender cuál es el cuadro de situación que usted supone tenemos estos días, esta semana enfrente. Bueno, yo creo que hay situaciones diferentes en lo que significa el cono sur de lo que significa Europa. Para hacer la comparación, en el cono sur lo que estamos viviendo es una segunda ola o una tercera ola, si tomamos la de verano como segunda. Es semántico. Estamos por vivir una ola pandémica, producto de lo que significa un derrame viral, es decir, hay un país mayoritario en Latinoamérica, que es de Brasil, donde tiene una grave complicación producto de una variante, que es la variante de Manaus, donde es una variante que en enero y febrero produjo mayor cantidad de muertes que en todas las muertes que había ocurrido en el 2020, y que ese derrame no solo está en Manaus y en Amazonas, sino que se diseminó, se derramó por todo Brasil, afectando ya inclusive a Uruguay. En 7 departamentos hay circulación comunitaria de esta variante. En la Argentina hay datos de casos en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, en Córdoba y en Tucumán. Comentan y publican que son casos importados. Yo creo que hay seguramente circulación comunitaria y no la estamos detectando. Sí, en la Argentina se detectó también la variable del Reino Unido. ¿Y estas qué han cambiado del virus? Ha cambiado su biología, es decir, antes teníamos un virus que se transmitía y que tenía un número determinado de complicaciones y de mortalidad. Ahora estas dos variantes han documentado recientemente y publicadas recientemente en 2 revistas, estoy hablando de los últimos 10 días, de que no solo son más transmisibles, sino que también tienen más enfermedad severa y producen, por lo tanto, mayor mortalidad. Este derrame viral es el que vamos a vivir. Es ese famoso figura que pongo yo, que es un huracán que tiene variables que lo van acelerando y que si esas variables no se van cumpliendo, aumenta el nivel hasta llegar al nivel 5, como sabemos que es el nivel máximo de un huracán, y que son estas variantes que están circulando, relajar las medidas ciudadanas, distanciamiento y tapabocas, etcétera. El otro es que estas variantes producen mayor reinfección. Antes decíamos que eran anecdóticas, ahora decimos que no sabemos cuál es el índice alto que tienen de reinfección, sobre todo la variable de Manaus. Y el cuarto factor es el retraso de la vacunación. Eso es lo que pasa en el cono sur, pero con un ejemplo que puede confundir, que es el ejemplo del éxito de la vacunación en Chile y de las restricciones en Chile por el caos sanitario que se está enfrentando. Entonces dice, pero como si están vacunando el 30% de la población, ¿no era que la mejor herramienta es la vacuna? Entonces, en Chile hay a su vez, dos factores que tienen que ver con esto. Primero es que las poblaciones vacunadas son las poblaciones que uno vacuna primero para bajar la mortalidad, es decir, los mayores de 60 años y las personas que tienen comorbilidad. Pero cambió entonces la dinámica, y hasta que no empiece a vacunarse o no se logre la vacunación en este estado epidemiológico de los más jóvenes, va a tener caos sanitario porque se están afectando a ellos. Y segundo,
que el éxito de Chile en la vacunación, en porcentajes de vacunación, se está logrando con una vacuna mayoritaria, que es la vacuna Sinovac. Entonces, la vacuna Sinovac, si bien después de 2 dosis demuestra que tiene títulos de anticuerpo altos, los primeros estudios en Chile hablaban de un 50% de la efectividad en disminuir la infección sintomática. Quiere decir que también esa vacuna podría, por más que estén vacunados, pacientes contagiarse, figurativamente, contagiarse con afección solo de los receptores de la nariz, no hacen infección grave, pero sí la transmiten. Entonces esa es la situación que es una situación, a mi entender, severa, grave, de lo que pueda pasar en las próximas semanas. Y en la Argentina, si bien tenemos los datos oficiales de que hay más casos en el día de ayer, los que vemos pacientes y los que los que nos consultan por diferentes cuestiones, vemos que en las últimas 2 semanas se ha incrementado. Si usted me pregunta, hace 3 semanas, ¿tenía algún paciente en terapia intensiva bajo asistencia respiratoria mecánica? Le decía que no, ahora le digo que sí. Si usted me preguntaba, le sonaba mucho el teléfono de amigos que tenían contacto para ver cómo hacía el aislamiento, le decía que no, hoy le digo que sí. O sea, esto está ocurriendo y está ocurriendo. Entonces, en la Argentina, ¿cómo puede disminuir ese nivel del huracán? Con los testeos. Hay una muy buena nota de Inés Hartmann en el día de hoy, con preguntas muy incisivas acerca de la política de testeos en la Argentina, y eso es una herramienta. Ahora, esas respuestas que da el Ministerio son respuestas que, por supuesto, hay que analizarlas un poco más profundas, porque en la Argentina se dice, bueno, tenemos que comprar más test. No es comprar solo más test, hay que comprar más test, hay que tener una política de testeo más que nada de rastreo. Eso es lo que pasa en el Cono Sur. Si me permite, Marcelo, sí, lo de la comparación con Europa, que también está teniendo restricciones producto de una tercera ola, como dicen ellos. Ahí hay 2 cuestiones. Una es los países que accedían a las vacunas, por ejemplo, de AstraZeneca, que suspendieron, otros que no habían accedido, Inglaterra, que tenía, Reino Unido, que tenía mayor número de dosis y de vacunados, pero todos también han corrido la historia epidemiológica hacia las poblaciones más jóvenes. Y las poblaciones más jóvenes en este momento en el mundo, hay todo un movimiento de expresión de los jóvenes a pequeñas restricciones o a grandes restricciones. Entonces pasa lo de Alemania, lo de Francia, lo de España, lo de Miami, y es un fenómeno mundial, y eso produce fenómenos supercontagiadores, y las políticas o los políticos o los jefes de Estado tienen que producir restricciones para que esto no afecte a ese grupo poblacional, que con la mayoría de lo que pasa, por ejemplo, en España, en Francia, el Reino Unido y Alemania, la mayoría de los casos son de la variable de Reino Unido, que más transmisibilidad y más gravedad. O sea que se complica más aún el panorama mundial. ¿Cómo se conecta esto que usted nos describe, doctor, con el tema de la vacunación en la Argentina, que va con pocas vacunas y con un ritmo más lento que lo que teníamos hace unos días? Bueno, aumenta el nivel del huracán y de la probabilidad de tener una situación sanitaria más grave, igual o más grave que las anteriores. Yo no tengo mucha duda que esto. O sea, la Argentina está vacunando, sí está vacunando. En forma lenta, sí, en forma lenta. Ahora, ¿cuántos, por ejemplo, mayores de 60 años se vacunaron en la Argentina hasta este momento? 1 millón, creo que 1.800.000. ¿Cuántos hay que vacunar? 6.400.000. Pero 1.800.000 se vacunó con una sola dosis, está bien. Estamos en un país en emergencia, no tenemos vacuna, demos una sola dosis. Pero faltan 5 millones. Esos 5 millones son para bajar la complicaciones y la mortalidad a los mayores de 60. Y eso tiene que ser muy específico y tiene que llegarse a todos los mayores de 60. Y también tiene que llegarse a los menores de 60
enfermedades. El otro día hablábamos con el doctor Cormillot, es decir, qué impacto tenía la obesidad mórbida en la Argentina, y él me decía que bueno, que había una cantidad de personas o que tienen un grado de obesidad alto, si está ahí Alberto, son algo de 800.000 personas. Entonces, si tenemos 800.000 personas con obesidad, si tenemos 300.000 que son insulino dependientes, si tenemos enfermedades, o sea, tenemos que llegar a otros 5 millones, aparte de estos 7.4 millones de mayores de 60. Entonces, y los cambios climáticos van a ocurrir en las próximas 6 semanas. Y en 6 semanas u 8 tenemos que tener esta alta tasa de vacunación, aunque sea con una sola dosis. Yo creo que en diciembre hemos hablado y fui algo criticado cuando decía, bueno, mire, la vacuna Gamaleya no se está pudiendo producir, hay acceso que puede ser dificultoso si no se hacen acuerdos. Bueno, habría que estar pensando qué pasa en el mundo, o qué estamos pensando en el mundo con una sola dosis. Pero muchas críticas, etcétera. Ahora el gobierno está decidiendo esto, pero es una decisión producto de la emergencia, no es lo mejor. Lo mejor es dar, si la vacuna tiene 2 dosis. Ahora, pero si tenemos esta emergencia, si tenemos que dar mayor cantidad de dosis a la mayor población posible. Bueno, o sea que nos espera, por lo que escucho, un panorama no muy alentador. No, a no ser que utilicemos estrategias de lo que en el mundo se llevó en los libros y en el mundo hablamos, que es la diplomacia en vacunas o la diplomacia sanitaria, en el cual ahí empieza otro componente, que es las conversaciones entre jefes de estados, por ejemplo, jefe de estado de un país latinoamericano como nosotros, con un jefe de estado de país industrializado como los Estados Unidos, en el cual ellos generan producción de vacunas en cientos de millones de dosis, y nosotros tenemos no solo el problema de esta figura del huracán y de las probabilidades de complicaciones en los mayores de 60 años o en los que tienen enfermedades, sino que hay un problema sanitario regional que puede impactar en lo global. Lo regional es, si yo tengo un país que todavía no tiene alta circulación de la variante de Manaus, y yo vacuno rápidamente bajo esa circulación, estoy favoreciendo al resto de países de otras regiones. Entonces es un problema regional, sanitario, con impacto global. Y esto hay que discutirlo con la Organización Panamericana de Salud, con la directora de la Organización Panamericana de Salud, con el director de la Organización Mundial de la Salud y con el presidente Biden, que es el país donde tiene mayor producción de vacunas y donde las Américas son las Américas. Yo he participado en eventos científicos en Estados Unidos, por ejemplo en la Florida, donde un general del ejército era el director de seguridad sanitaria de las Américas. El director de seguridad sanitaria de las Américas. ¿Qué quiere decir? Tenía encargado ver cómo protegía a los Estados Unidos de eventos sanitarios latinoamericanos o de otras regiones. Todo esto existe en el mundo, y existe en el mundo de la seguridad de las vacunas. Entonces, yo tengo que plantear ese problema sanitario de la Organización Mundial de la Salud para ver si a través de la diplomacia sanitaria y de la diplomacia en vacuna puedo conseguir transitoriamente estas vacunas que después que se pagarán, que se revolverán, que será un acceso de emergencia, pero para poder contener también la variante que está circulando. Esto yo creo que en los mundos académicos siempre lo analizamos, y creo que es un momento para hacerlo más allá de la reapertura de los acuerdos con compañías que se han cerrado, como es el caso de Pfizer. Y no estoy diciendo, creo que cosas muy locas, porque por ejemplo López Obrador habló con Biden y le garantizó cuestiones de cierres de fronteras en Guatemala, de mejor control de fronteras a través de esta cuestión de la diplomacia en vacunas, y recibe la semana 2,5 millones de dosis. Esto ocurre en el mundo, y creo que esta cuestión sanitaria de diplomacia sanitaria, de diplomacia en vacuna,
es una medida de emergencia y nosotros tenemos una emergencia que es no acceder rápidamente a vacunas en las próximas semanas. El doctor Roberto Debat con nosotros. Gracias, Roberto, le mandamos un abrazo. Estamos en contacto muy pronto. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, muy bien. Marcelo, ese que decía, acá la gente ya está muy cansada, ya no se soporta más, y lo más triste es que vamos a tener que aguantarlo por muchísimo tiempo más. Hablas del COVID-19, no, peor. Hablo de Gildo Infran, gobernador de Formosa.